Hola, bienvenidos a la sesión número 4 o sesión de cierre del curso Project aplicado a la gestión de proyectos de Arts. Antes de comenzar la sesión, necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Soporte en línea confirma correcta conexión, visualización y audio. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados a menos que deseen intervenir. Recuerden los medios que le brindamos en la plataforma para que nos podamos comunicar. Yo los estaré revisando. El propósito de esta última sesión es aclarar las dudas o inquietudes que hayan surgido durante el desarrollo del curso y aportar tips adicionales que le facilitarán el uso del proyecto. Con esta sesión se le da cierre a las sesiones en línea de este curso. ¿Tienen algún comentario, alguna experiencia que necesiten aclarar de todo lo que han visto o sobre las actividades que están por presentar? Ok, mientras ustedes van ubicando sus aspectos que quieran comentar o que quieran aclarar, vamos a hablar un poco sobre lo que es el establecimiento de la última fecha de corte. Cuando ustedes tienen la planificación de un proyecto y necesitan armar las curvas S, que es cuando nosotros establecemos las fechas de corte, tenemos que tener presente que la última fecha de corte debe ser en función de los periodos que están establecidos. Si estamos hablando de cada 15 días, entonces los periodos deben ser constantes. No deben ser en función de el último día en que termina el proyecto, porque si el último día en que termina el proyecto no coincide con los cortes, entonces se pierde los periodos, el mismo tamaño de los periodos. Nazaret, ¿tienes una pregunta? Sí, claro, puedes usar el micrófono. Haces la pregunta y después lo apagas. Espero por ti. Buenas noches. Buenas noches, Nazaret. Yo tenía una duda con cuando estoy para hacer la resignación de las sobrecargas que tengo para los recursos. Yo lo he puesto de manera manual. He puesto que se pueda dividir la tarea. He puesto que detecte la sobreasignación por horas. Y además de eso, también he puesto que se pueda realizar la redistribución de manera individual de las tareas. Entonces, luego de eso, cuando estoy, a ver, cuando estoy haciendo el apartado para la curva, es que no sé si eso me afecta de alguna manera. Es que no sé cómo explicarlo. A ver, le busco lo que le escribí por el chat. Vale, le dije que cuando realizó la redistribución de recursos, leí todo esto que le conté ahora, con esto el fin del proyecto se me mueve desde el 8 de marzo hasta el 16. Y sé que al resignarlas todo se distribuye, pero ahora las fechas reales, pronosticadas y planificadas me salen igual. En el trabajo me salen 1.300 horas y no sé si tenía entendido que era sobre 100 o 1000. La primera que tengo completado, el trabajo no está igual, entonces fuera, porque la distribución. Que no tiene una mezcla de y la antes de la planificación, antes de los recursos sobreasignado
y que todo eso se hace para cuando estés trabajando en recursos. La gente no la toca porque es algo que es recursos, automáticamente el plazo se ocupa para trabajo. Para estos recursos no se baja con el trabajo, no se va a hacer recursos. Simplemente el presupuesto que podemos va a hacer como eso para sacar de trabajo. Y lo que resulte de la duración es lo que va a considerar como porcentaje para el porcentaje completado. Cuando yo perdón, como porcentaje, no, como peso para el porcentaje completado. ¿Qué sucede? Cuando ustedes están hablando de que cada una de las actividades, por ejemplo, después que ustedes están midiendo el avance del proyecto, ustedes establecen, por ejemplo, hay unas actividades que tienen un avance establecido, entonces tú dices, bueno, esa actividad ya está lista, entonces está un 100% terminada y entonces en función de su proporción en los pesos en el campo trabajo es que él va a generar el avance total en el porcentaje de trabajo completado. Y lo mismo sucede, pero con el porcentaje completado que lo asocia a la duración. ¿Esta es la duda que tú tienes? ¿Se aclaró tu duda, Nazaret? Sí, sí, lo entendí. Entonces, al final, como están directamente, o sea, ahora sí me parece normal que me den igual los dos. Sí, te pueden dar los dos igual. O sea, normalmente, si están similares la proporción de peso en el tanto en la duración como en el trabajo, entonces los porcentajes completados y porcentajes de trabajo completado te dan iguales en el total del proyecto y en cada una de las actividades. Pero normalmente lo que sucede es que te coinciden las actividades más no necesariamente el total del proyecto, porque como es en función de diferentes parámetros, uno con respecto a la duración y el otro con respecto al trabajo, entonces en función de eso es que te da ese total. Ok. Espero que con eso se haya aclarado el punto. Josué, ¿estás claro en lo que estoy hablando, no? Si tienes alguna duda respecto a lo que estamos hablando, lo puedes comentar. Ok, perfecto, Josué. Entonces estamos claros. Nazaret, ¿se aclaró tu duda? Ok. Entonces, vamos a seguir. Estábamos hablando de lo que eran las fechas de corte y cómo deberían trabajar para las fechas de corte. Entonces, tomen en cuenta eso, que los periodos sean del mismo, vamos a decir, de la misma longitud, si son cada 15 días, cada 15 días, si son cada 30 días, cada 30 días, si son semanales, semanales. No importa si el proyecto termina un día diferente, lo importante es que dentro de esos periodos esté que el proyecto termine. ¿Okay? Si el proyecto termina el 18, entonces, y los cortes son mensuales, entonces el último corte es al 30. Si el 18 de junio, al 30 de junio. ¿Ok? Entonces, lo importante es que esté dentro de esos periodos. ¿Y dónde identifica uno que realmente el proyecto está completando para esa fecha? Bueno, simplemente en el informe del proyecto se le coloca en una parte, se coloca que la fecha de fin no se vayan a confundir. Vamos a hacer una prueba para mostrarles algo que quiero presentarles. Es respecto a la ubicación de las vistas más usadas. Eso lo podemos ver en la barra de estado. En este momento deben estar visualizando esa barra y el project, entonces está ubicado en la parte inferior derecha del project. El primer botón que tienen es el que están visualizando, que es el diagrama de Gantt. Si nos vamos al segundo botón,
Entonces nos está hablando sobre el uso de las tareas. Entonces nos muestra gráficamente cómo están distribuidas la carga de trabajo de cada uno de los recursos con respecto a la tarea. Si no les aparece información como están visualizando aquí, bueno, simplemente nos vamos a vista, proyecto completo y aparece toda la información. Veamos. No se está activando. Aquí la tienen. Aquí está la vista, proyecto. Si trabajamos en local, nada. Cuando le resalte en rojo, quiere decir que este recurso está sobreasignado y en este periodo de tiempo, que es bueno para hacer los análisis cuando trabajas manualmente. Y en este último se muestra lo que es la hoja de recursos, que es con la que ustedes trabajan. Entonces, con esto se visualiza bastante y se agiliza mucho el trabajo porque podemos pasear por estos botones de acceso más directo, ¿ok? Otra cosa que quiero hablar con ustedes es sobre las macros. En las macros nosotros trabajamos en la misma ficha vista, tenemos las macros a mano derecha. Entonces, tenemos, cuando nosotros le damos grabar macro, ahí aparece una opción que dice guardar macro en, y tiene la opción de archivo global o en este proyecto. Entonces, si es en este proyecto, lo que está haciendo es que lo está guardando en el archivo que tengo abierto en ese momento y solamente va a activarse para este proyecto. Ahora, si yo lo grabo en archivo global, quiere decir que lo está grabando en la plantilla global y para todos los proyectos que yo abra, puedo aplicar esa macro. ¿Qué sucede en el archivo global? Bueno, que si por alguna razón el proyecto se daña y tienen que volverlo a instalar, entonces es importante que ustedes hayan tenido un respaldo del paso a paso de esa macro para volverla a grabar porque la pueden perder. En efecto, se perdería porque el proyecto vuelve a sus valores originales y como eso estaría en la plantilla global, se borra. ¿Estamos claros con respecto a esto? Voy a dejar de compartir y vamos a seguir viendo otros aspectos sobre las macros. Primero, debemos tener mucho cuidado cuando estemos grabando las macros, porque si uno comete errores durante la grabación de la macro, es muy probable que estos errores generen de que la macro no corra. Entonces, si ustedes no son especialistas en Visual Basic o no tienen los conocimientos de Visual Basic, tendrían que borrar la macro y volverla a crear. Entonces, la recomendación es que ustedes trabajen haciendo un paso a paso documentado, puede ser en electrónico o a mano, pero que desarrollen un paso a paso, cuestión de que cumplan ese paso a paso después de haberlo puesto a prueba. Entonces, para poderlo grabar en la macro, hagan una corrida y validen ese paso a paso y después simplemente lo que hacen es grabar en la macro. Es valioso que ustedes hagan esto. ¿Por qué? Porque si por alguna razón, como les comenté anteriormente, ustedes lo tenían grabado en la plantilla global, lo pueden volver a elaborar fácilmente. Y otra cosa es, recuerden que las macros es simplemente grabas el inicio, o sea, le das grabar y después detener. La ciencia de la macro es la programación que ustedes hagan, el desarrollo que ustedes hagan en el ejercicio para la macro, el paso a paso. Y recuerden que la macro se utiliza mucho cuando ustedes tengan procesos repetitivos que no quieran estar haciendo a cada rato. Entonces, simplemente crean la macro y eso le funciona perfectamente. ¿Alguna duda o comentario respecto a las macros? ¿Hicieron las pruebas? ¿Cómo les resultó?
Mientras ustedes me comentan, yo les voy a comentar otras cositas respecto a lo que son los presupuestos. El proyecto, ¿cómo calcula los presupuestos? Ah, ya va. Tengo otra pregunta por aquí de Nazaret. La pregunta es, cuando para la actividad 2 pide mostrar los campos correspondientes a las fechas y porcentajes necesarios para el control, ¿quiere que mostremos los campos actualizados a la fecha fin del proyecto? Es para el tercer entregable de esta actividad. Ajá. Respecto a esto, simplemente lo que tienen es que se visualicen cada uno de los campos. Acuérdense cuáles son los campos. Tenemos los campos planificados, los de control y los de pronóstico, que lo estuvimos hablando en la sesión anterior. Entonces, esos son los campos que deben mostrar. ¿Estamos claros, Nazaret? Entonces, bueno, sí, mostrarlos, pero ya va, pero ¿en qué parte de la actividad 2 me estás hablando? ¿En la parte de los informes o en la parte de grabar los archivos cuando vayas a empezar el control? Em, es- Antes de realizar la curva S en Excel, sí, simplemente que aparezcan esos campos y claro, tiene que haberse grabado ya el plan, ¿no? Entonces que aparezca información en el campo planificado y en los otros. Recuerden que cuando ustedes montan eh, el proyecto planificado, o sea, cuando graben el archivo que se va a llamar plan, ese archivo no puede tener avance. O sea, se tiene que estar limpiecito, porque a partir de ahí es que ustedes van a empezar a controlar el proyecto. ¿Okay? Entonces, es antes de realizar la curva S y tomen la previsión de antes de empezar a elaborar la curva S, que hagan la corrida del proyecto, graben el archivo con otro nombre para curva S, por ejemplo, para que no les dañe el planificado, porque si no, van a perder el planificado. Por eso es que nosotros les recomendamos que hagan grabaciones parciales del proyecto. ¿Estamos claros? Ok, Nazaret, estamos claros. Perfecto. Me comentaron que no tuvieron problemas con las macros, que todo funcionó bien. Bueno, chévere. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el cálculo de presupuestos ascendentes y descendentes de proyecto. Cuando estamos haciendo la parte de los cálculos de los presupuestos, el proyecto trabaja de una manera, él trabaja calculando los presupuestos de una forma ascendente. Al decir ascendente, quiere decir que nosotros cargamos el detalle de los recursos, se lo asignamos a las tareas y él va sumando progresivamente hasta que llega al total. Eso es lo que quiero decir, un presupuesto ascendente. Si ustedes, por ejemplo, tienen un presupuesto establecido para el proyecto y necesitan hacerlo en sentido contrario, o sea, les dice, mira, el proyecto cuesta tanto, distribúyelo en el proyecto o distribúyelo para controlarlo, realmente no es recomendable usarlo en el proyecto porque van a tener que meterse en la parte de recursos, asignar esos valores a los recursos y calcular progresivamente, tanteando hasta que les dé el total del proyecto. Entonces es bastante tedioso en ese sentido. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes necesiten estimar un presupuesto, entonces sí es válido que puedan usar el proyecto para analizar no solamente cuánto les está dando el total, sino que de una vez lo distribuyen el tiempo en función de la ejecución del proyecto. Entonces es muy valioso la información de los costos asociados al proyecto en el proyecto. Pero
Si ya tienen un presupuesto establecido, lo ideal es que lo trabajen con otra herramienta y lo controlan aparte, la parte de presupuesto y la parte física, y hacen su análisis en función del progreso de cada una de las actividades. Entonces, tomen en cuenta ese aspecto para el caso de la vida real, ¿no? Entonces, que si ya tienen un presupuesto asignado, trabájenlo en Excel o en otro programa que tengan a la mano. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es redistribuir recursos, que estuvimos hablando hace ratico con el caso que planteó Nazaret en las dudas de los recursos. Hay 3 formas de redistribuir los recursos y voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. En este momento están viendo la parte de recursos, ¿verdad? Y vamos a ver el Gantt y tenemos en la ficha recursos las 3 opciones para redistribuir. Si nosotros vamos a hacer redistribución de recursos, pero de la selección, entonces primero tenemos que hacer una preselección de las tareas, o sea, redistribuir selección, o sea, los recursos de estas tareas que tenga seleccionadas. No lo hace para una sola, tiene que haber más de una tarea seleccionada para que se active redistribuir selección. Ahora, si vamos a redistribuir recursos, entonces es el recurso que nosotros tengamos asociado en esa tarea que tenga seleccionada, o si estoy en la vista recursos, el recurso que yo tenga seleccionado. Entonces, solamente hace la redistribución para ese caso. Ahora, si decimos redistribuir todo, se lo va a aplicar a todo el proyecto completo, no importa lo que yo tenga seleccionado en el momento. Entonces, le va a redistribuir todos los recursos que estén sobreasignados de la totalidad del proyecto, que ese es el que normalmente se hace. Sin embargo, todas estas redistribuciones se hacen en función de las opciones de redistribución que deben estar bien definidas. Mi recomendación es que antes de hacer la redistribución de recursos a través del proyecto, yo les planteo que lo hagan de forma manual. La forma manual no es por aquí de darle redistribuir y todo y eso, no. Simplemente es ver que cada recurso, que está pasando con cada uno de los recursos, lo pueden cambiar las visualizaciones. Por ejemplo, aquí están viendo que este señor está sobreasignado en este periodo y evaluar si es posible, por ejemplo, diferir alguna tarea que evite que haya una sobreasignación como está sucediendo aquí. Entonces, de esa manera, ustedes pueden quitar estas actividades que están en paralelo para bajar la carga de estos señores. En este caso también pueden visualizar, entonces pueden hacer esos análisis que les permita bajar la carga. Si estas actividades tienen que ser realizadas en paralelo, bueno, entonces tendrían que evaluar si tienen que incorporar un recurso adicional. La recomendación entonces es que lo hagan ustedes para que sepan más claramente en qué están aplicando, qué está sucediendo. Entonces pueden tener este análisis, llevarlo al máximo y tener bien anotado, documentado por qué está sucediendo, que están cambiando prelaciones y estas cosas, lo pueden comentar en las celdas correspondientes o en las tareas correspondientes, insertándole una nota y queda registrado de que ahí cambiaron esa consideración por el recurso sobreasignado. Y esto podría ser un escenario y podrían correr la redistribución de todo antes de hacerla manual también y grabarlo también como otro archivo y hacer una comparación de ambos archivos y ver qué es lo que cambia. Entonces sería en crear un informe, en comparar proyectos, que esto está explicado en las clases.
Entonces esto es muy valioso para analizar escenarios. Recuerden que para poder hacer la comparación de proyectos tienen que tener una estructura muy similar. Entonces ya estamos por terminar la sesión, esta última sesión. Entonces, ¿qué estuvimos viendo en el curso? Entonces estuvieron viendo las diferentes formas de planificar un proyecto, uno que era con asignación de pesos porque no trabajaron con recursos. En el otro caso estuvieron trabajando con recursos y con costos y era un solo proyecto, en cada uno era un solo proyecto. Y después el último ejercicio que hicieron fue, trabajaron con varios proyectos dentro de un mismo archivo. Entonces, es importante que se den cuenta que el proyecto se puede trabajar de diferentes maneras. Lo importante es que ustedes dominen la herramienta y tengan los conocimientos para poder hacer esos tipos de planificación y que tengan la información confiable. Los resultados del éxito de estas planificaciones dependen mucho de la conciencia y de la dedicación que se le haga a la planificación. Bueno, recuerden que las actividades 2 y 3 deben ser entregadas el lunes 11 de mayo, preferiblemente el día anterior por la noche. La hora tope es hasta las 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Traten de subirlas con tiempo, previendo cualquier situación de la internet. Entonces, si no hay más dudas que necesiten aclarar, y también recuerden que tienen los medios en la plataforma si tienen alguna duda adicional antes de la entrega de las actividades. Háganlo con tiempo porque requiere bastante esfuerzo. Entonces, espero que tengan mucho éxito en la elaboración de las actividades y que haya sido muy productivo el curso y que haya sido también muy enriquecedora para ustedes. Les agradecemos nuevamente su participación y recuerden llenar la encuesta ARTS para que nos brinden información sobre su experiencia durante el desarrollo de este curso online. Los invitamos a que continúen su proceso de formación profesional con ARTS, Instituto de Computación Gráfica. Saludos y muchas gracias.